Entre el 18 y el 19 de noviembre se celebró por primera vez en México y por primera vez en español la Conferencia Política de Acción Conservadora CEPAC, con la participación de importantes líderes de la ultraderecha de América Latina. ¿Se trata de una reacción contra la ola de gobiernos de izquierda en la región o es simplemente un capítulo más de esta tendencia mundial? Hola, soy Mauricio Sáenz, editor de análisis de Conectas, y hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas presenta el podcast Tenemos que hablar. Un análisis semanal de los hechos más importantes en América Latina. Y eso te pregunto, ¿cuál es el propósito de llevar a cabo un evento como CIPAC y traerlo a México? Bueno, que nuestros países están en riesgo de perder lo más importante que una nación pueda tener, ¿no? Dios, patria, familia, libertades fundamentales, el derecho de los padres a educar a sus hijos sin que el gobierno de su país adoctrinen, ¿no?, a los hijos con visión izquierda radical, y de pronto ya los padres ni siquiera pueden opinar porque los pierden. Acabamos de oír la voz de Eduardo Verástegui, un ex actor mexicano que promovió el voto hispano por Donald Trump en 2017 y también fue uno de los organizadores de la CIPAC en México. Al evento asistieron importantes líderes de la ultraderecha de América Latina, como el economista argentino Javier Milei, la congresista colombiana María Fernanda Cabal e incluso el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente saliente de ese país. Para conversar sobre esta reacción conservadora y su creciente capítulo en América Latina, me acompaña hoy Grisha Vera, editora de Conectas desde Venezuela. Bienvenida, Grisha. Gracias, Mauricio. Importante lo que acabas de mencionar, el creciente capítulo en América Latina, porque lo primero que debemos tener en cuenta es que la reacción de esta derecha radical es una tendencia mundial. Tú dices reacción de la ultraderecha, pero explícales a nuestros oyentes exactamente contra qué reacción. Pues contra la expansión de los valores liberales, Mauricio. Es decir, a los derechos de las mujeres, de las comunidades afrodescendientes, de la comunidad LGBTIQ+. Interesante, pero habría que mencionar también una reacción a la ola de gobiernos de izquierda que recorre América Latina. También, incluso muchas de las intervenciones de la CIPAC se centraron en ese punto, en la lucha contra el socialismo. Solo que ahora las propuestas no se centran tanto en el capitalismo ni en las libertades del individuo. Esta es una nueva derecha que ha tomado como bandera política los valores tradicionales. Escuchemos cómo la define Alberto Vergara, PhD en Ciencias Políticas e investigador de la Universidad del Pacífico en Perú. Han aparecido estos grupos, candidatos, organizaciones, movimientos que alientan una derecha de este tipo antiliberal. ¿Por qué digo antiliberal? Porque es una derecha que reniega de los principios básicos del liberalismo político y también a veces el económico. Ahí creo que hay un poco más de variación. Pero en cuanto al liberalismo político, pues cuando hay una tensión, contradicción entre el individuo y lo grupal, por ejemplo, entre el individuo y la comunidad, siempre se van a poner del lado de lo comunitario, de la familia, de la religión, de la nación, y no de la libertad de decidir del individuo. Bueno, eso que describe Vergara es verdaderamente un viaje al pasado. Sí, por eso los expertos hablan de reacción, porque no buscan mantener los valores y las costumbres decentes. De llevarse a la práctica estas propuestas, implicarían el retroceso de muchos derechos conquistados y de las nuevas formas de vida de una parte importante de la población. Pero lo cierto es que estos líderes ultraconservadores pues no dejan de tener un apoyo increíble en el mundo y en la región. ¿Cómo logran que estos discursos jalen tanto entre tanta gente? Es curioso. Los expertos me explicaban tres factores importantes. Primero, que muchos latinoamericanos no están casados con una propuesta política. Es decir, lo que desean son cambios que le permitan vivir mejor, sin inseguridad y con economías estables. O sea, pragmatismo total. Exacto. El segundo factor, Mauricio, tiene que ver con la aceptación de los valores liberales. Aunque ciertamente han permeado a parte importante de la población, no son universales. Escuchemos este dato tan interesante que me contó Rodrigo González, doctor en Ciencias Políticas y profesor
profesor de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, quien participó en 2019 en la encuesta mundial de valores desde Brasil. Una de las preguntas que hacíamos es si las personas están de acuerdo que la sociedad brasileña, en ese caso, debería ser basada en leyes religiosas sin involucrar al Congreso Nacional. No tenemos comparación con otros años porque fue la primera vez que se hizo esa pregunta, pero teníamos casi un 30% de la población que estaba de acuerdo con eso. Pues no deja de ser impresionante eso de que tantas personas prefieran las normas religiosas sobre las políticas. Mientras tanto, los valores liberales imperan sobre todo en las ciudades y en algunos grupos de una especie de élite intelectual. Pero entonces, Grisha, ¿cuál sería el tercer factor? La democratización de las comunicaciones, es decir, las redes sociales. Pero mejor escuchémoslos en la voz del profesor Vergara. Tiende a favorecer a esos grupos que antes les costaba más entrar a los medios más mainstream, donde hay verificación de datos, donde los exabruptos o las ofensas van a ser menos fáciles de pasar. En las redes, en cambio, se puede ventilar sin problema y eso, por definición, favorece a los grupos más de extrema izquierda y de extrema derecha. Por supuesto, en las nuevas formas de comunicación, además elegimos a quién queremos escuchar y a quién no queremos escuchar. Es decir, nos podemos casar con quienes tengan la visión más acorde con la nuestra y nadie nos saca de allí. Y podemos silenciar además al otro y crear nuestra única verdad. Situación peligrosa para la democracia que tiene como uno de sus principios la diversidad de ideas. Pero así vamos, Mauricio. Bueno, pues muchas gracias, Grisha. Un gusto compartir contigo este episodio. Y a quienes nos siguieron los esperamos la próxima semana para un nuevo análisis regional de Conectas, porque tenemos que hablar. Escúchanos en www.conectas.org, Google Podcast y Deezer. Si quieres estar actualizado y escuchar otros episodios, síguenos en Spotify y activa la campana, porque en Latinoamérica tenemos que hablar.